Es tarde todavía, pero ya es de noche, ¿no? Ya estamos... Hace frío. ¿Qué ven en la imagen? Un audio de WhatsApp, bien. ¿Quién manda audio? ¿Quién se olvidó de escribir por mandar audio? Los que me mandan mensajes saben que mando audio. Es más práctico, ¿no? Es más rápido y quizás se entiende mejor hasta lo que queremos decir. Y todos tenemos un amigo que nos manda audios largos, ¿verdad? ¿Sí? Dígame que sí, no me... Sí. Muchas gracias. Todos tenemos amigos que nos mandan audios muy largos. Justo faltó uno hoy que manda audios muy largos. Muchos deben estar pensando en esa misma persona, ¿no? Son audios que parecen ser interminables. Y pensamos, para eso me llamaba, ¿no? Decimos, ¿cómo no me llamaba para hablar tanto? Y si no escuchamos el mensaje completo de esta persona, este audio eterno, que dato curioso, en la próxima imagen puse que los audios de WhatsApp pueden llegar hasta 30 minutos, no más. Todavía no me mandaron uno de 30 minutos, me mandaron uno de 23 más o menos. Imagínense. Si no escuchamos completo este audio de este amigo, de esta persona, no vamos a poder responderle bien, ¿no? Si escuchamos el inicio, un pedacito del medio y el final, no vamos a responderle bien. Mi esposa me reta muchas veces porque hago eso, ¿no? Me manda mensajes largos y escucho el final y digo, bueno, calculo qué me quiere decir más o menos. Pero no estoy escuchando bien, no estoy sabiendo qué quieren decirme. ¿Y para qué esta persona me mandó este mensaje tan largo, no? Descontextualizamos lo que la otra persona nos dice. O aún peor, ni nos importa lo que la otra persona nos dice, queremos contestarle y listo. Y con la Biblia muchas veces nos pasa algo similar, ¿no? Leemos solamente una parte, solamente un pedacito. Leemos el versículo que queremos escuchar y nos perdemos todo el contexto del libro. Nos perdemos todo el mensaje que Dios quiere decirnos, ¿no? Perdemos esa idea central del libro y peor aún, terminamos utilizando mal versículos, ¿no? ¿Cuántos versículos vienen a su mente ahora que sabemos que son descontextualizados? Sabemos que son versículos que la gente los malinterpreta, los malinterpretó y aún así los usa, ¿no? Es muy importante leer la palabra de Dios y leerla completa, ¿no? Es verdad que en una reunión, en un par de horas, es imposible desarrollar un libro entero. Es una tarea que debemos tener en la intimidad con Dios. Es una tarea que debemos tener a solas y entender lo que Dios nos quiere decir, no lo que muchas veces queremos entender. Por esta razón, para esta noche, vamos a leer un libro entero de la Biblia. Así que necesito 42 voluntarios que lean un capítulo de Job cada uno. Le vayan levantando la mano. 42. Uno, la caro. No, es broma. Vamos a leer el libro de Segunda de Juan. Le invito a que abran sus Biblias o sus celulares. Y van a ver algo curioso. ¿Cuántos versículos tiene? 13. Es uno de los libros más cortos, ¿no? Así que vamos a andar bien con el tiempo. Vamos a desarrollar esta carta, este libro entero escrito por el apóstol Juan, ¿no? Quien sabemos que fue discípulo de Jesús. Principalmente debemos contextualizarnos sobre el contenido de la carta. Y de ahí viene el título de esta noche, que es Vivir en amor y en verdad. Esta carta nos habla sobre el amor y la verdad. Porque claro está que vivimos en un tiempo que hay muchas definiciones sobre qué es el amor. Vemos marcha, vemos imágenes. Todo el mundo habla de amor, pero cada uno lo define de formas diferentes. Y también estamos en un mundo que cada uno habla de su verdad. Cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su teoría de qué es verdad, cada uno tiene su teoría de qué es amor. Y esto, al cabo del tiempo, genera un problema muy grande, en especial a los creyentes. Un amor sin verdad engaña y una verdad sin amor hiere. ¿Cómo debe vivir un cristiano en medio de esta confusión? ¿De qué es amor? ¿De qué es verdad? Y la respuesta está en esta carta que vamos a leer esta noche, que es bastante corta, bastante directa. Hay varios libros escritos por esta persona, por Juan, ¿no? Y en todos se menciona mucho el amor. Vamos a ver
muchas referencias que hace Juan en otros libros hablando sobre el amor. Y un dato muy curioso es que en Marcos 3:17 Jesús lo nombra a Juan y a su hermano como los hijos del trueno, ¿no? Hijos del trueno. No le dijo son alguien pacífico, son hijos del trueno. Tienen un carácter inestable, tienen un carácter rebelde. Y aún así miren cómo Dios transforma a esta persona que termina siendo llamado el discípulo del amor, ¿no? Es el que más nos habla de amor en sus libros. Vemos una transformación de su vida que dio un giro total. Ahora sí, leamos la carta. Vamos a leerla entera y vamos escuchando qué el Señor quiere decirnos, ¿no? Vamos prestando atención a la palabra del Señor y después vamos a desarrollarla. Empieza así. Yo, Juan, el anciano, les escribo esta carta a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Porque la verdad vive en nosotros y estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz que provienen de Dios Padre y Jesucristo, el Hijo del Padre, permanecerán con nosotros, los que vivimos en la verdad y el amor. Ahí hay un subtítulo, ¿no?, que dice, vivan en la verdad. El versículo 4 dice, qué contento me puse al encontrarme con alguno de tus hijos y ver que viven de acuerdo con la verdad, tal como el Padre lo ordenó. Les escribo para recordarles, queridos amigos, que nos amemos los unos a los otros. Este mandamiento no es nuevo, sino que lo hemos tenido desde el principio. El amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado, y Él nos ha ordenado que nos amemos los unos a los otros, tal como ustedes oyeron desde el principio. Les digo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos. Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Ya vamos terminando. Si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoye a este tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Tengo mucho más que decirles, pero no quiero hacerlo con papel y tinta, pues espero visitarlos pronto y hablarles cara a cara. Entonces nuestra alegría será completa. Recibe saludos de los hijos de tu hermana, la elegida por Dios. Es una carta bastante corta, ¿no? Pero nos habla de la verdad, de vivir en la verdad, de vivir en la verdad, vivir en el amor. Y fíjese cuántas veces nos recalca en la verdad y con amor. Vamos a desglosarla en 5 puntos, ¿no? Desde el versículo 1 al 4 dice, debemos caminar en la verdad. Este es el título que puse, ¿no? Debemos caminar en la verdad. Lo leímos recién. Le escribo esta carta a la señora elegida y a sus hijos, quienes amo en la verdad. Quizás algunos se están preguntando quién es la señora elegida, ¿no? Se cree muy firmemente que la señora elegida es la iglesia, ¿no? Una carta dirigida hacia la iglesia. No se sabe a qué congregación en específico fue, pero se sabe que esta carta en realidad hoy es para nosotros. Hay muchas similitudes, muchas veces se la nombra a la iglesia, también lo vemos en el Antiguo Testamento como una señora, ¿no? Como la esposa de Cristo. Les escribo esta carta a la iglesia, a quienes amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, porque la verdad vive en nosotros y estará con nosotros para siempre. Nos habla de la verdad.
¿Y qué es la verdad? ¿A qué se refiere Juan cuando nos habla tanto de la verdad? De que vivan en la verdad, de que me pongo contento porque están en la verdad. En Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta es una oración de Jesús, ¿no? Y vemos que define a la palabra de Dios como la verdad. En Juan 14:6, un versículo muy conocido, dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Recién también cantamos una hermosa canción. Sabemos que Cristo es la verdad. La verdad, como decía esa canción de recién, es Cristo. La verdad es su palabra. Cuando se refiere a vivir en la verdad, se refiere a que vivamos en Cristo. Después dice en el versículo 4, no sé qué versiones tienen ustedes: qué contento me puse al encontrarme con alguno de tus hijos y ver que viven de acuerdo con la verdad, tal como el Padre lo ordenó. Otras versiones dice: me gozo porque algunos andan en la verdad. Y fíjense que esto es lo importante. No es solamente oír, no es solamente conocer, sino es importante andar en la verdad. Otra versión decía estar en la verdad. Y esto es lo importante. Debemos vivir la verdad. Vivir conforme como el Señor quiere que vivamos, en obediencia a Él, y vivir acorde a su palabra. En Salmos 19:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En Juan 1:1 dice: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La palabra de Dios es la verdad. Cristo es la verdad de nuestras vidas. Y la verdad no es solo información, no es teoría. La verdad, sobre todas las cosas, es dirección en nuestra vida. La verdad nos indica cuál es el camino que debemos tomar. Imagínense cuando ponemos en el GPS cómo llegar a algún lado, ¿no? De nada nos sirve ver cómo llegar al destino, si no lo obedecemos, si hacemos lo que queremos. Terminamos perdiéndonos, ¿no? La verdad es la dirección. La verdad es dirección en nuestra vida. Y la verdad es Dios. Y conocemos a Dios a través de su palabra. En Proverbios 3, 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Debemos permanecer en la verdad. Permanecer en la verdad es permanecer en Cristo. Es vivir en Cristo. No solamente conocerlo, no solamente oírlo, no saber versículos de memoria, sino vivir la verdad de Cristo. El punto 2 del versículo 5 y 6 nos dice: amar es obedecer. Les escribo para recordarles, queridos amigos, que nos amemos los unos a los otros. Este mandamiento no es nuevo, sino que hemos tenido desde el principio. El amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado. Y Él nos ha ordenado que nos amemos los unos a los otros, tal como ustedes lo oyeron desde el principio. Amar es obedecer. Fíjense cuántas veces la palabra de Dios nos exhorta a esto, ¿no? A que nos amemos los unos a los otros. Ya vamos a llegar a esa parte de los versículos. El amor consiste en obedecer la verdad. Porque fíjense algo, el amor y la verdad van juntos. Para Dios, el amor y la verdad siempre fueron juntos. Muchas veces nosotros tendemos a separarlos, ¿no? A sé la verdad pero no el amor, o sé el amor pero no la verdad. Sabemos de uno y no nos interesa el otro, porque simplemente no queremos cambiar. No nos importa el amor con los hermanos, nos cae mal y listo, decimos, nos cerramos en eso, ¿no? Pero el amor y la verdad es imposible si no están juntos. Y hay muchos versículos que nos recuerdan esto, ¿no? El amor entre hermanos. Pero aún así es lo que muchas veces más nos cuesta. Y es muchas veces lo que menos hacemos, ¿no? En Juan 15:12 dice:
este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. Juan 13:35, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. En 1 de Pedro 1:22 dice, al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso, ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Otras versiones dice con amor fraternal, o también dice profundamente con un corazón puro. Y por último, en 1 de Juan 4:21 dice, y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos. Hay gente que vemos muchas veces que canta, que llora, que levanta la mano, que ofrenda, que hace todo lo que se ve, pero obedecer en este mandamiento no le interesa. Porque obedecer a Dios se demuestra cuando nadie nos ve. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. En 1 de Juan 5:3 dice, el amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga. Otra versión dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. En Santiago 1:22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Todos somos seres humanos, ¿no? Y es muy fácil muchas veces tener una diferencia con otras personas. Quizás porque venimos de crianzas diferentes, quizás porque tenemos pensamientos diferentes. Pero debemos dejar todas estas diferencias de lado y trabajar juntos como el mismo cuerpo en Cristo que somos. Si no fuera algo tan importante el amor entre hermanos, no se nos lo repetiría tantas veces. Y hay hasta libros como esta carta que nos recuerdan esto. Lo que demuestra al mundo que somos discípulos de Dios es el amor en la verdad de los unos y los otros. No podemos vivir diciendo que amamos a Dios si no nos interesa obedecer su palabra. No podemos vivir diciendo que amamos a Dios si no me interesa la vida del hermano que tengo al lado, si está sufriendo, si no. No podemos vivir diciendo que amamos a Dios si vivimos como nosotros queremos, si vivimos a nuestra manera, si vivimos en desobediencia. Amar es obedecer. Juan nos escribe sobre esto, ¿no? Que debemos vivir en la verdad, caminar en la verdad, y que debemos amar obedeciendo, porque amar es obedecer. Si seguimos con la carta, en el versículo 7 al 11, dice, les digo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos. Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios. Pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. El 10. Si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoye a este tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Cuidado con el engaño. Juan nos advierte sobre esto. Cuidado con los que engañan. Hay engañadores. En Mateo 24:24 nos dice, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible aún a los elegidos de Dios. En Gálatas 1:8 dice, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otro evangelio, otra buena noticia diferente de la que nosotros hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. ¿Cuántas religiones conocemos que se basan en esto, no? Que no son religiones, son sectas. ¿Cuántas sectas conocemos que tienen otra verdad, no? Pero la palabra de Dios dice que la maldición de Dios les caiga por engañar a la gente.
En 1 Juan 4:1 dice: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a pruebas para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. No quiero que esta noche se alarmen, ¿no? Pero lo más probable es que muchas veces estemos llenos de falsas enseñanzas en nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Porque no obedecemos lo que dijo Juan. Porque no andamos en la verdad. No dejamos que la verdad de la palabra de Dios nos guíe. No la usamos, ¿no? Nos conformamos viendo un video de TikTok de 30 segundos que nos emociona, una música linda, y decimos, bueno, Dios me está hablando por TikTok. Pero esto no es escudriñar las Escrituras. No me malinterpreten, ¿no? Hay gente que hace videos con buenas intenciones. Pero ver un videíto no es escudriñar las Escrituras. Si no tenemos una comunión con Dios, si no tenemos tiempo a solas con Dios, si no escudriñamos su palabra, tiempo de oración, va a ser mucho más fácil que caigamos en falsas enseñanzas. No todo lo que nos emociona de un video edifica, ¿no? Tenemos que tener en claro esto. No todo lo que emociona edifica nuestras vidas. Si no nos preparamos, si no buscamos de Dios, vamos a caer en falsas enseñanzas porque no sabemos lo que se nos está diciendo. Debemos también tener mucho cuidado cuando damos nuestro punto de opinión, ¿no? No vayamos a hacer que algún hermano tropiece con alguna de nuestras creencias o con alguno de nuestros pensamientos, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos pensamientos y están errados y los compartimos a otros hermanos. La palabra de Dios tienen que saber que es perfecta. No se le tiene que agregar ni quitar nada. Y muchas veces lo hacemos para nuestra conveniencia. No hablo de las predicaciones de la iglesia, no hablo de las charlas cotidianas que tenemos. Muchas veces yo digo lo que pienso y quizás la otra persona me está malinterpretando y termino siendo de tropiezo para la otra persona. No tenemos que enseñar nada que no esté en la palabra de Dios tal como esté. No podemos tampoco conformarnos, como les decía recién, escuchar la palabra un domingo y ver 1, 2, 3 videos durante la semana. Debemos caminar en la verdad y caminar en amor. Y hay un ejemplo muy grande de una iglesia, en Hechos 17:11, dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Acá Acá nos están hablando de los hermanos de la iglesia de Berea, ¿no? Que dice que eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos escudriñaban las Escrituras, ellos escudriñaban cada enseñanza, y nos exhorta que nosotros seamos así. Escudriñar cada día las Escrituras para ver si lo que se nos está enseñando está bien o está mal. Si queremos obedecer a Dios, si queremos vivir en amor, debemos estudiar las Escrituras en nuestras casas, en nuestra intimidad, para evitar caer en falsas enseñanzas. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque hay engañadores. Muchas veces pensamos que el engaño viene de afuera, ¿no? Como le dije recién, debemos tener debemos tener muy en cuenta nuestro punto de vista, ¿no? Y hay un ejemplo en la Biblia muy grande que está en Gálatas 2. Era alguien que conocía la verdad, pero no la vivía. Y muchas veces estos son los que nos hacen tropezar. Quizás conocen la verdad, pero al no vivirla nos hacen tropezar. Y acá aparece un ejemplo muy fuerte, ¿no? Y es la vida de Pedro. A mí me da mucha lástima Pedro muchas veces, ¿no? Cómo nos dio material. La verdad que gracias a Dios por la vida de Pedro. Pero Pedro ya no era un discípulo. Pedro aquí ya era un apóstol. Ya era alguien que animaba la fe de muchas personas. Ya era alguien que predicaba ante multitudes. Pero aún así estaba siendo de tropiezo. ¿Por qué? Pedro sabía que en Cristo ya no había diferencia entre judíos y gentiles.
él sabía la verdad. Él sabía que le había hablado Dios en una visión y sabía que ya no había diferencia entre judíos y gentiles. Y en esta carta, Pablo confronta a Pedro públicamente. Básicamente lo humilla en público porque Pedro estaba muy confundido. Como les dije, Pedro sabía que ya no había diferencia entre judíos y gentiles. Él compartía con los gentiles, él no tenía problema. Pero cuando empezó a sumarse a la iglesia algunos judíos, Pedro empezó a apartarse de los gentiles. ¿Por qué? Por presión, por una presión social, por miedo a qué pensarán mis hermanos judíos, ¿no? Por ese orgullo que también tenía, por temor a cómo los miraban los demás. Y Pablo le dice, si tú, siendo judío, vives como gentil, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Había un conflicto muy grande sobre la circuncisión, ¿no? Pedro quería que los gentiles lo hagan y Pablo le decía que no era necesario, porque ya eran todos iguales. Pedro conocía la verdad, pero conocer la verdad, igual que a nosotros mismos, no nos garantiza vivirla. Quizás Pedro por presión actuó mal, pero no lo juzguemos tanto, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros somos iguales? ¿Cuántas veces conocemos la verdad hasta que tiene algo que ver con nosotros, algo con lo que nosotros no queremos cambiar? Sabemos que está bien, sabemos que está mal, sabemos cuáles son los mandatos de Dios, pero por presión decidimos no cambiar, por amistades, por querer encajar. Muchas veces la presión que vivimos es lo que revela qué tan firme estamos en la verdad. Cuando nadie nos mira, decimos que amamos a Dios, pero cuando nos están mirando a todos, ¿cómo reaccionamos? Y ahí se revela si realmente estamos firmes. Cuidado, porque hay engañadores, y cuidado si nosotros estamos engañando, con nuestro humilde punto de opinión, ¿no? Nuestro humilde punto de vista. ¿Cuántas veces usamos esta palabra? Y por no vivir la verdad, hacemos que otros tropiecen. El cuarto punto de esta carta es perseverar. En el versículo 8 dice, tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Acá el apóstol Juan nos manda a mantenernos firmes, a mantenernos constantes. Esta es la definición de perseverar, ¿no? Es algo que nos cuesta mucho. Es muy fácil darse por vencido. Cuando las cosas no salen como las esperamos, cuando nos va mal en la vida, es muy fácil abandonar. Y nos dice algo muy importante. Cuídense de perder lo que han logrado con tanto trabajo. Qué feo es perder, ¿no? ¿A quién le gusta perder? Imagínense perder un partido del deporte que sea, ¿no? Prepararse, tener un desgaste físico, dedicarle mucho tiempo y por 1 o 2 errores perder ese partido. Y esto también nos muestra la importancia del amor. Si no estamos en amor y en comunión, se va a perder lo que hemos logrado como congregación. Si no estamos en la verdad y en amor, se va a perder lo que pudimos hacer en tanto tiempo. En la iglesia, en nuestro ministerio, en tu familia, en tu vida. Cuídense de perder lo que han logrado con tanto trabajo. ¿Cuántas iglesias conocemos que hoy nos sirven de ejemplo, ¿no? Que por peleas que parecían insignificantes se terminó perdiendo el trabajo de muchos años. ¿Cuántas veces, quizás hasta en una relación, por una pelea que parecía insignificante, se termina perdiendo el resultado de muchos años? Llegamos a donde llegamos con amor, perseverando en amor, perseverando en la verdad. Es muy importante perseverar en amor. Nos cuidemos los unos a los otros con amor y en la verdad de no perder lo que hemos logrado. Debemos perseverar en Dios. Debemos perseverar en la verdad. Y el quinto punto es la importancia de la comunión.
Como toda carta, esta llega a su fin, ¿no? Vemos que al principio tiene saludos y al final se está despidiendo, ¿no? Termina así el versículo 12 y 13. Tengo mucho más que decirles, pero no quiero hacerlo con papel y tinta, pues espero visitarlos pronto y hablarles cara a cara. Entonces nuestra alegría será completa. Recibe saludos de los hijos de tu hermana, la elegida por Dios. Recibe saludos de otra congregación, ¿no? De los hijos de tu hermana. Juan, quien ya era viejo, se cree al momento de escribir esta carta, anhelaba la comunión, anhelaba volver a ver a estos hermanos, ¿no? Sabía que la comunión era un mandato y que le hacía bien, porque la fe no es solo enseñanza, sino que la fe también es la relación. En Hebreos 10:25, un versículo muy conocido, dice: no dejando de congregarnos, como algunos ya tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La iglesia nos da claros ejemplos también de la perseveración en la comunión, porque es allí, en la perseveración de la comunión, que nosotros experimentamos el amor entre hermanos. Es cuando experimentamos la verdad del Evangelio, porque la palabra de Dios nos dice que nos amemos los unos a los otros. Es una carta bastante linda, ¿no? Bastante corta, pero nos da una enseñanza muy profunda y nos demuestra la importancia de vivir en la verdad y sobre todo en amor. Porque las dos cosas, como les dije, van juntas. Hoy Dios no te da a elegir entre vivir en amor o vivir en verdad. Es imposible, porque es una sola cosa, la verdad y el amor. Una sin la otra está incompleta, de nada sirve. Pedro aprendió. Pedro, después de esta discusión que tuvo con Pablo, aprendió que estaba viviendo una verdad sin amor. En Juan 8 vemos la encarnación de la verdad y el amor. En Juan 8 vemos una historia que su personaje principal es Jesús, la encarnación del amor y la verdad. En este capítulo de Juan hay una mujer adúltera que, como exigía el pueblo, la ley, había que apedrearla, ¿no? Y estaba todo listo para apedrearla. Quizás los fariseos decían que querían apedrearla, ¿no? Porque tenían una verdad sin amor. Quizás otros la justificaban, a alguien que no entendía la ley. Estaban teniendo un amor compasivo, pero sin verdad, porque no conocían la ley. Pero vemos que aparece Jesús y es la muestra del amor y la verdad. Y es la muestra de que el amor y la verdad van juntos, porque Jesús salva su vida. Y no solo salva su vida y muestra su amor, sino también le dice: no peques más. Jesús es la encarnación de la verdad y el amor. Con nosotros hizo lo mismo. Su verdad y su amor alcanzaron nuestras vidas. Una fe verdadera vive en verdad y sobre todo en amor. Los mandatos del Señor son claros, ¿no? Debemos vivir en estas dos cosas. ¿Estamos viviendo la verdad o solamente la conocemos? ¿Estamos viviendo la verdad o solamente la sé de memoria porque la escucho de chiquito? ¿Estamos obedeciendo o solamente decimos que tenemos amor? ¿Estamos firmes o nos dejamos llevar por las circunstancias que atraviesan nuestra vida? Dios nos manda a vivir en su verdad y en su amor, como una sola cosa. Su inagotable amor nos alcanzó. Él nos salvó, pero como sus embajadores nos manda a demostrarle al mundo su amor. Debemos vivir en su verdad, en su amor y sobre todas las cosas también en comunión. No podemos amar si no tenemos a Dios. En 1 Corintios 13 dice: si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios
si poseo todo el conocimiento, si tengo una fe que logra mover montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que tengo, si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, otra versión dice si me entrego en sacrificio, pero no tengo amor, nada gano con eso. Fíjense qué importante es el amor. Si no tenemos amor, no somos nada, no ganamos nada. En 1 de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Debemos vivir en amor y en verdad como una sola cosa, porque si no, es imposible agradar a Dios. Si no obedecemos y si no amamos, tampoco obedecemos. En 1 de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La verdad es la palabra de Dios. La verdad es Cristo. Debemos vivir en Cristo y con amor. Para repasar los 5 puntos que vimos, Juan nos escribe esto para que aprendamos a vivir en la verdad. Nos recalca también la importancia de obedecer, que no debemos dejarnos engañar y perseverar, unánimes, juntos, en amor. Y nos dice la importancia de la comunión. En esta carta, Dios nos habla hoy a nosotros, ¿no? Porque nuestra obediencia es la muestra de amor más grande de quien dio la vida por nosotros. Debemos amarnos los unos a los otros, fortalecernos, animarnos, no dejarnos engañar, perseverar juntos, unánimes como un mismo cuerpo de Cristo, en el cual Cristo es la cabeza. Demostrarle al mundo que somos sus discípulos porque llevamos la muestra de su amor. Si no tenemos amor, no tenemos a Dios. Dios es la base del amor y debemos vivir en su verdad y en su amor, estar preparados y ser de edificación para otros. El último versículo, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. Les invito a que oremos, hermano. Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra, Padre. Gracias por tu sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros, Padre. Queremos agradarte, queremos obedecerte, Señor, y sobre todas las cosas, amarte, Padre. Queremos vivir en tu verdad y en tu amor, reconociendo que es aquí donde debemos estar. Queremos ser siervos útiles, servirte, Señor, y que nos uses, Padre. Dejamos el resto de la reunión en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.